Bien, va platicado porque hace rato la regué. No le puse grabar. Estamos el 17 de julio de 2025 en Matemáticas 1. Y vamos a comparar en función de racionales, el límite de funciones racionales, cuando lo que tenemos son funciones de diferente orden en el numerador y el denominador. Inicialmente, como el primer ejemplo que vimos cuando empezamos a ver el límite, que era ese primer ejemplo de función, ya me la sé de memoria, x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1, el orden de la función del numerador o del numerador de la función es una función de segundo orden, 2x cuadrada, entre x menos 4, el orden del denominador, siendo una función del denominador, es 1. Pues el orden de la función numerador es mayor que la función del orden de la función denominador. En este ejemplo, y igual a x cúbica menos 5 entre x cuadrada menos 20x más 1, llamemos a x cúbica menos 5 g de x cuadrada menos 20x más 1 h de x. El orden de la función g de x es mayor que el orden de la función h de x. El orden del numerador es mayor que el orden del denominador. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esta función x cúbica menos 5 entre x cuadrada menos 20x más 1? Al tabular, vemos que al aumentar el valor en x a valores muy grandes, el valor en y aumenta a valores más grandes todavía. Entonces, el límite de esta función x cúbica menos 5x entre x cuadrada menos 20x más 1 cuando x tiende a infinito es infinito. Estamos viendo otra función que también sería una función racional. Llamaríamos a esta también ahora, para seguir el mismo orden, tenemos, siendo funciones diferentes, llamemos aún así a la función del numerador g de x, a la función del denominador h de x, y vemos que en este caso, pues, la función g de x, su orden es menor que el orden de la función h de x. Es decir, estaría la diferencia de órdenes de las funciones invertida. Ahora es mayor el orden de la función del numerador que del denominador que la del numerador. Vamos a tabularla para ver cómo se comporta y ver cuál sería el límite de esta función de x cuadrada más 5 entre x cúbica más 10 cuando x tiende a valores muy grandes o a infinito. Cuando x es igual a 0, 0 al cuadrado es 0, más 5 sería 5, x cúbica 0 al cubo más 10 sería 10, 5 entre 10 es 0.5. Cuando x es igual a 1 sería 1 al cuadrado 1, más 5 sería 6, 1 al cubo es 1, más 10 es 11. 6 entre 11 es 0.54. Cuando x es 10 veces más grande, 10, tendríamos entonces x cuadrada sería 100 más 5, 105, entre x cúbica 10 al cubo es 1000, más 10 sería 1010. ¿Cuánto es esto? 105 entre 1010 es 0.1. O sea, cuando x es igual 10 veces más grande que el anterior, sería igual a 100. ¿Cuál es ahora el valor de y? Tendríamos 100 al cuadrado es 1000, más 5 sería 1005, al cuadrado no es 1000, es 10.000. Sería 10.005, 10.005, ahí está, entre al cubo sería 1.000.000, más 10, 1.000.010, 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. 10.005 entre 1.010
¿Cuánto es? 0.001. Cuando x igual a 1000, ¿cuánto? ¿Aquí son los ceros? ¿Son dos ceros después del decimal? A ver, aquí, si quitamos este con este con este con este, si nos quedan los ceros. Acá. Tendríamos acá entonces, sería 10.000 al cuadrado es 1.000.000, 10 a la 6, con un 5 al final, no pinta, entre 10 al cubo, decíamos es 10 a la 9, más 10 no pinta, 10 a la 6 y 10 a la 9 es 10 a la menos 3, o sea, 0.0001. Cuando x tiende a valores muy grandes, ¿cuál es el valor de y? A ver, aquí sería un décimo, aquí un milésimo, aquí un 10 milésimo, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Ya, 0.01. Vemos que se va haciendo cada vez más pequeño. Si lo graficáramos, veríamos algo parecido a una hipérbola. A lo mejor es una hipérbola. Que se acerca a cuál valor. Es decir, el límite, cuando x tiende a infinito, sería 0. Sería 0. Porque empieza en un medio. Luego, aunque aumenta, sí se aumenta de 0.5 a 0.54. Yo creo que esto aumenta a 0.1, no, disminuye a 0.1, luego disminuye a 10 veces, no, 100 veces, luego disminuye 10 veces y sigue disminuyendo hasta acercarse a 0. A las 6 y 10 a la 9. Pues que 6 menos 9, ¿cuánto es? 3. Menos 3. Ya son. Es que es en la tercera posición, ¿cierto? No 3 ceros, es en la tercera posición. Aquí sería entonces en la primera. ¿Vale? 0 decimal. 0 entero, 0 decimal, aquí sería 1 y aquí sería 1. Perdón, sí es cierto, yo me equivoqué. Si no, no es el número ceros, es la posición del tercer decimal, que es el 1. O 3 ceros contando el de las unidades. Es fácil meterla hasta acá, por si hay que estar atentos. Entonces, gracias por corregir, sí es cierto. Ya, cuando me lo mostraste, sí es cierto. Pues, pasamos de 0.1 a 0.01 a 0.001. Podríamos predecir que cuando x igual a 10.000 sería 10 a la menos 4. ¿Sí? Va disminuyendo un orden de magnitud, aún así se va acercando a 0. El límite de esta función, cuando el orden de la función del numerador es menor al orden de la función del denominador, el límite es 0. El valor no definible es 0. Se nota que ya se acabaron las clases en las escuelas básicas. Son un par de niños en el jardín. Si en esta temporada la universidad parece kinder o guardería. Sí, pues ya que eso pasa por tener un calendario diferente. Sí, el sistema escolar básico es anual, el calendario escolar en el sistema básico es anual, en el bachillerato puede variar anual, semestral.
semestral, la mayoría son semestrales, colegio de bachiller semestral. Las preparatorias de la UNAM son anuales, realmente. Es cuarto de bachillerato, quinto de bachillerato, sexto de bachillerato, el sistema de preparación de la UNAM. Puede ser anuales semestrales. Las universidades, la mayoría son semestrales. Algunas, curiosamente creo que no públicas, creo que todas las públicas o la mayoría de las públicas deben ser semestrales. La UNAM es semestral, el Poli es semestral. Las privadas casi siempre son cuatrimestrales. Se me hace que es por negocio. Porque cada que te reinscribes tienes que pagar reinscripción. No es lo mismo pagar, si fueran anuales, pagarían nada más una reinscripción, una cuota al año, más las colegiaturas mensuales. O sea, serían, vamos a poner que te cobran todo el año, 12 meses. Y aparte, con el pago de la inscripción serían 13 pagos al año. Y normalmente la inscripción es mayor, el monto que pagas de inscripción es mayor que lo que pagas de mensualidad. O sea, se encaja. Si el sistema es semestral, a lo mejor te cobran los 6 meses, pero pagas además dos reinscripciones al año. Si el sistema es cuatrimestral, que es como la UAM, o sea, se divide el año en 3 partes iguales, solo que en el caso de la UAM tenemos 3 periodos de receso, digamos, no necesariamente vacaciones. Tenemos el trimestre de invierno que empieza, normalmente debe empezar en enero, pero pasan cosas por las cuales el calendario se mueve, el tiempo es relativo, decía Einstein, y no estoy en la UAM. Bueno, el primer trimestre del año empezaría en enero, febrero, marzo. En abril tendríamos un receso y entraríamos en mayo al segundo trimestre del año, que sería de primavera. Que sería entonces enero, febrero, marzo, abril, o sea, mayo, junio y julio. Luego habría un receso que en este caso sí corresponde al periodo vacacional de verano, que normalmente sería en agosto. En esta ocasión va a estar mitad de agosto, mitad de septiembre, este año. Entonces agosto sería el periodo de verano, vacaciones de verano, y luego entraríamos al tercer trimestre del año, que sería entonces septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre sería el periodo de receso y de hecho las vacaciones de diciembre, de fin de año calendario. Entonces tenemos 3 recesos que normalmente eran como de un mes, pueden ser quizá una semana más, una semana menos, un periodo en el sistema UAM de trimestres, que son 12 semanas lectivas, 11 para clases y 1 para evaluaciones, total 12 semanas del trimestre. En los sistemas cuatrimestrales que yo conozco, no porque haya trabajado en ellos, he trabajado en 3 instituciones de educación superior en mi vida profesional, como profesor. He trabajado para otras como asesor en algunos proyectos específicos. Entonces, en las que he trabajado como profesor ha sido la UAM, casi toda mi vida profesional. Estuve casi año y medio en la de Quintana Roo, estuve 1 año y 5 meses, y ahí el sistema es semestral. Y estuve 2 semestres en no una universidad, en una escuela privada, una escuela superior privada, una escuela donde nos dan clases de licenciatura y maestría, es una escuela superior, pero no es universidad, porque no hacen investigación. Para que una institución de educación superior sea una universidad, formalmente puede llamarse universidad, pero si no realiza, además de, si no ofrece estudios superiores de licenciatura y o posgrado, y además hace investigación, no es por así, genera conocimiento, eso es la investigación, vamos a decir, genera conocimiento, genera cultura, porque puede ser una institución en la que se estudien artes. Y bueno, las artes no son ciencia, son artes. Aún así, si genera arte literaria, arte escénica, el arte que sea,
entonces será una universidad. Si ofrece planes de estudio de licenciatura y de posgrado en artes y hace creación de conocimiento de cultura artística, será una universidad de artes. Si solamente ofrece los estudios de licenciatura y de posgrado, pero no genera, no produce cultura o conocimiento en artes, no es una universidad. Es una escuela, nada más. Vamos, una universidad debe tener entonces escuelas donde ofrece estudios y centros de creación de cultura, conocimiento científico, investigación, centros de investigación, institutos de investigación. Entonces será una universidad. La UNAM lo es. La UNAM tiene las facultades, que es donde se dan los estudios, las clases, y tiene institutos y centros de investigación, donde se genera el conocimiento humanístico, científico, el derecho, por ejemplo. Está el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la UNAM. Ahí generan conocimiento en derecho, no ciencia, conocimiento en derecho. Le llaman la ciencia del derecho. No, el derecho no es una ciencia. Se pueden usar los métodos de la ciencia, pero no es una ciencia estrictamente hablando. Entonces, sí es una universidad. ¿El Instituto Politécnico Nacional se llama universidad? No, se llama Instituto Politécnico Nacional, pero es una universidad. Veamos. Ofrece planes de estudio de licenciatura y de posgrado. ¿En dónde? En las escuelas. Por ejemplo, de biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la ENSB. Y además hacen investigación, tienen centros de investigación. Entonces, ¿el Instituto Politécnico Nacional es una universidad? Sí, aunque no se llame universidad. Puede haber, y las hay en el sector privado, instituciones de educación superior que se llaman universidades, y así se venden. Pero ¿son universidades? No, porque no generan conocimiento, no generan cultura, no hacen investigación ni crean cultura, vamos a decir. Entonces no son universidades, son escuelas. Hay centros de investigación, de generación de conocimiento, de cultura, que no ofrecen estudios. ¿Son universidades? No. Son centros o institutos de generación de conocimiento y de cultura y hasta de ciencia. Pero no son universidades. El Instituto de Investigaciones Eléctricas ¿es una universidad? No, pero realizan investigación científica y tecnológica sobre electricidad, electrónica, etc. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, ¿es una universidad? No. ¿Hacen investigación? Sí, pero no es una universidad, no es una escuela tampoco. Entonces ya nos entendemos. Ok, vayamos a nuestro asunto, que son las mismas temáticas. Esto para aclarar un poco cómo está este asunto de la educación superior. Porque yo escucho a algunos de sus compañeros, no sé si ustedes no los han escuchado, que dicen, ¡ay, ya llegué a la escuela! No, estás en la UAM. Es que es mi escuela, ¿no? ¿A qué vienes? ¿A estudiar? Ah, sí, vienes a estudiar. Pero no es tu escuela, es tu universidad. Llamarle escuela a la UAM, perdón, a mí me ofende. O a la UNAM, o a la UDG, a cualquier institución que realice investigación, que genere conocimiento y que ofrezca estudios, títulos y grados. Ok, continuamos. Veamos un caso opuesto. Vamos, ya vimos, ¿no? Mayor, menor, orden de magnitud.
Menor, mayor, orden, magnitud, son opuestos. Veamos otro diferente. Y es igual a x cuadrada más 5. Alguien diría, profesor, está repitiendo la función, sí, la función del numerador, sí. Pero en el denominador pongamos x cuadrada menos 20x más 1. Es más, cambiamos de aquí el nombre a estas dos para ser coherentes. Cambiemos el nombre a estas dos funciones. Veamos. X cuadrada más 5 que sea gf, gh, que esta sea y de x, y de x, y no son niños. Bueno, sí, pero grandes. Como está la rotonda del árbol, ahí sí luego se reúne. Y x cúbica más 10 que sea j de x. Ahí está. Bien. ¿Por qué lo hice así? Ahí donde vemos que el orden de x, donde y, vamos a ponerlo así nada más porque no nos cabe de x, el orden de la función y es menor que el orden de la función j. Aquí tenemos a cuáles funciones. X cuadrada más 5 es y de x, dividida entre la función del denominador de la primera función, que sería h de x, y de x entre h de x. Ok, ya quedó así. Le voy a borrar un poco. Y unas como están tan lejos. Sí, mete arriba. Ok. Aquí, ¿cómo son los órdenes? Los órdenes de las funciones y h son iguales, son de segundo orden. Vamos a ver cómo se comporta el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada más 5 entre x cuadrada menos 20x más 1. X y y. Y ahora también tenemos ruido aquí en el pasillo. Bueno, ¿de qué se trata? 0, 1, no, 2 no, 10. 0, 1, 10, 100, 1000, infinito. Ok. Cuando x igual a 0, y sería igual a 5. Vale, quedó refuerzo. 5. Ahí está. Porque es 0 más 5, 5. 1 es 5. Cuando x igual a 1, sería 6 más. No, 6 entre 1 menos 20, 19 más 1 es ¿cuánto decíamos? Es 6 entre es 18, ¿no? Ya lo tenemos allá. Es esta misma. Es el denominador 18. 6 entre 18, esto es igual a 0.3. ¿Sí? 0.3. 3. ¿Okay? Punto 3. Cuando x igual a 10, tendríamos 100, 105. Vamos a poner 105 entre 100 menos 2. Acá lo tenemos. Era más o menos menos 10. ¿Sí? No, mentira, 99. 99. 105 entre 99
es 1 punto ¿cuánto? 1.0 ¿qué? 0.6, ¿sí? ¿Coincide? 0.6. 1.06. Cuando x es igual a 100, tenemos 10.005, tendríamos 10.005 entre, abajo tenemos 8.001, ¿no? Sí, es 8.001. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto da? ¿Sí? 1.25. Cuando x es igual a 1000, tendríamos 1.000.005 en el numerador, o sea, es 10 a la 6 entre 10 a la 6 menos, bueno, aquí sería, ¿cuánto sería? 1.000.000 menos 20.000. Esto nos daría 1.800, no, 980.000 digo, 980.001. 900. ¿Sí? ¿Cuánto lo puse? Si era 980.000, ¿no? Acuérdame el número. Es 1.000.000 menos 20.000 más 1. ¿Cuánto es? ¿Cómo quedó? ¿Sí? 980.001. Así, ¿no? Sí, porque lo que sería 1.000.000. ¿Cuánto es esto? Es aproximadamente 10. ¿Sí, no? Porque esto es 9 por 10 a la 5. Casi 10 a las, ¿o cuánto es? 5.3, 1.06. ¿Cuánto es? 1.005.000 entre 980.001. Déjame ver. Olvidar. $1.005.000 entre 9, 8, 1, 2, 3, 1, me dio 1.02. 1.02. ¿Hacia dónde se dirige eso? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A qué tiende? Bueno, aquí sí influyen los otros términos de los polinomios. Aunque el primer término, siempre el cuadrado, es el que pesa más sobre cada una de estas dos funciones, depende del tipo de polinomio que tengamos en cada uno de ellos. Por eso es que aquí el límite de una función de este tipo, donde las órdenes o potencias de las funciones de la función racional sean iguales, puede ser típicamente menos infinito o 0. En esta parecería tender hacia 0.
aunque también parece que tenemos un comportamiento como que fuera un tanto variante, como ondulatorio. Y por ondulatorio casi siempre entendemos, cuando tenemos esto parece, incluso aquí también lo tenemos, ¿no? También negativo, luego una fracción, luego se acerca a 0, luego negativo menos 10, luego aumenta, pero termina aumentando hacia más infinito. Pero es nada más una función creciente solamente, porque creciente porque está aumentando acá. Pero aquí vemos que hay algunas regiones donde es decreciente. Aquí también, punto 5 aumenta a punto 54, luego disminuye a punto 1 y luego sigue disminuyendo. Aquí en este intervalo está aumentando, está siendo creciente, luego es decreciente. Aquí vemos algo similar, pasa de 5 a punto 3, es decreciente, luego aumenta a 1.06, es creciente, sigue creciendo a 1.25, pero luego decrece a 1.02. Las funciones que típicamente entendemos como, vamos a llamarle oscilantes, funciones oscilantes, suelen ser como ejemplos típicos las funciones, además de estas, las típicas son las trigonométricas. Veamos dos ejemplos de funciones trigonométricas y las vamos a ver relativamente rápido. Ejemplos. Pongamos esta primera. Y igual a x cuadrada por el seno de 1 entre x. Bueno, no la vamos a tabular aquí, háganlo en casa. Lo que vamos a observar es que si esta la graficamos, tabulen y grafiquen en casa, x menos x, háganlo en unidades de pi radianes. Recordemos que pi radianes, los radianes son unidades de pi, están en cantidades de pi. En otras palabras, aquí tendríamos, en este universo, tendríamos el conjunto de números 3.14, 6.24, 6.28, etc., incluyendo intermedios. Es decir, ¿cuáles son los intermedios? Pues cualquier valor menor que 3, entre 0 y 3.14. Aquí podríamos poner una escala que fuera de menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, bueno, negativos. 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿dónde estaría menos pi? Aquí estaría menos pi. 5, 6, aquí estaría menos 2 pi. Al lado, hacia la derecha tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tendríamos pi y aquí tendríamos más 2 pi. Para cuando graficamos los ángulos en valores de pi radianes. Voy a borrar esto porque voy a necesitar el pizarrón más acá para terminar esta sesión. Aquí estamos graficando los valores de y vamos a encontrar que también nos van a dar valores de menos y. ¿Qué forma tiene? No va a ser preciso a lo que voy a dibujar aquí,
sino nada más va a ser la tendencia. Incluso no le hagan caso a los números, dónde caen. La forma de esta función, cuando tenemos valores menores a 0, aquí x igual a menos 0.1, menos 0.2, menos 0.5, menos 1, menos 3, menos 3.5, menos 6, menos 6.28, sería menos 2pi. Como es una función seno, esto nos indica que es una función no solamente, bueno, primero, es trigonométrica, oscilante, pero es periódica. Por lo tanto va a ser una onda seno. Pero dado que tenemos este como racional y este como cuadrático, este cuadrático de aquí va a modificar sustancialmente el valor que finalmente obtengamos de y cuando multiplicamos el seno de 1 entre x por x cuadrada. Va a estar aumentando en forma cuadrática y vamos a tener algo de este estilo, una onda que va aumentando la amplitud A, porque la amplitud es esta. La amplitud es el coeficiente que multiplica el seno. Cuando vimos las funciones trigonométricas, fue lo que vimos. Y la amplitud es variable y va aumentando en forma cuadrática. Es variable y va aumentando en forma cuadrática. Ahora, el cuadrado que nos dibuja es una función parabólica. Entonces, aquí se estaría dibujando una curva parecida a una parábola. Si aumentamos los valores a positivos, vamos a tener esto. Y vamos a tener entonces el otro lado de la parábola. ¿Sí? Aquí tendríamos la parábola. Podemos preguntarnos para esta cuál será el límite. Voy a ponerlo aquí, el límite, voy a poner en rojo para que estemos seguros de que estamos hablando de esa función roja, aunque la pinté negro la curva, pero es esta función. ¿Cuál es el límite de x cuadrada por el seno de 1? Otra forma que lo puedo poner así, es así. Ahí está. Nada más que voy a poner los dos paréntesis del lado derecho para cerrar. Cuando x, en este caso no me interesa verlo cuando x tiende a infinito, porque sería la parábola. Pero veamos que va aumentando y disminuyendo, va aumentando y disminuyendo. ¿Sí? Porque es una función seno. Aunque la amplitud cada vez va aumentando conforme aumenta x. Cuando los valores son negativos, pues tendremos una amplitud también que va aumentando. No, aquí otro, pero eso me va a dar una variante porque va a depender, bueno, más bien aquí tendería a infinito. ¿Sí? Pero vamos a ver este punto. Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, ¿cómo se ve? ¿A qué tiende? Este tiende a 0. Sí, pues el seno de es más. Es un límite porque sería el seno de 1 entre 0. Y este no está definido. ¿Por qué?
si x es igual a 0, entonces 1 entre x es no definido y entonces tampoco puedo definir, entonces por lo tanto el seno de nd es nd. Tendríamos un límite que sería donde está el cero. Ahí tendríamos una especie de hoyo en la función. Bien. Por otro lado, vemos la amplitud aumenta en positivo, pero también aumenta en negativo. Tenemos por lo tanto dos parábolas, una por debajo y otra por arriba. Entonces, en realidad, el único límite que tenemos definido aquí es el límite cuando x tiende a 0. No importa de cuál de los valores seamos el máximo en amplitud o el mínimo en amplitud. Cosa distinta cuando los límites tienden a más infinito o menos infinito. Ahí tendríamos un límite no definido. Porque puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo qué tanto nos alejemos del cero y nos vayamos a hacer números de x, ángulos muy grandes o ángulos muy pequeños, muy grandes negativos. ¿Sí? Ahora, ese ángulo es un concepto matemático, porque en realidad lo que tenemos aquí es un fenómeno ondulatorio. Como por ejemplo, ese tipo de fenómenos los vemos en los sonidos. Cuando registramos el canto de un ave, vemos ese tipo de fenómenos. Aumenta la intensidad y luego disminuye la intensidad. No solamente en las vocalizaciones de aves, sino en las vocalizaciones de otro tipo de fauna, como en los cetáceos. No sé si han escuchado el canto de las ballenas jorobadas. Cambian tanto la frecuencia como la amplitud. Podemos tener funciones en las cuales lo que cambie sea el coeficiente. Aquí de hecho lo que tenemos es un coeficiente de 1 que multiplica a el inverso del ángulo. Podríamos tener también aquí el coeficiente de frecuencia. Aquí recordemos que tenemos el coeficiente frecuencia que multiplica al valor del ángulo. Y eso nos dice qué tan grande es la longitud de la onda. Pues longitud de onda grande, frecuencia pequeña; longitud de onda corta o pequeña, vamos a decir, frecuencia grande. Y podemos tener incluso otro ejemplo de funciones trigonométricas. Déjenme ver este último ejemplo, que es con el que vamos a terminar el día de hoy, que sería esta que tengo yo aquí. El último ejemplo que vamos a ver, eso sí, no sé, sí me la sé. Ábrete sésamo, vamos a ponerla con la verde, creo que ya sería la última usada del plumón verde. La función en este caso que tenemos es, vamos a ponerlo así, y igual, o escribir así para que haya la tinta. Ahora es aquí tenemos como racional, comparando con las funciones previas, que son tres tipos de funciones racionales, solamente la variable, no la función. Es una función producto. X que multiplica a seno de x, aunque aquí es racional, pero es la variable, no la función. Podríamos tener funciones trigonométricas racionales. Por ejemplo, el seno de x entre x. Aquí diríamos que tendríamos, esto sería, ya no nos tenemos que, G, H, I, J, sería K. Tendríamos K
de x sería el seno de x y JKL de x sería x nada más. ¿Bien? Pero aquí no es de cuál es mayor y cuál es menor, son dos funciones diferentes. K de x es una función trigonométrica, la función seno, y L de x es una función lineal. Y igual a x. Bueno, 1 entre x para y. Pero aquí la función sería L de x igual a x, o sea, y es igual a x. Sería una línea recta, el denominador. El numerador sería una onda. Pero ¿qué sucede con la función racional seno de x entre x? Si la graficamos, lo voy a hacer aquí en el... la voy a graficar aquí abajo. Está aquí, abajo. Y permítanme. Sí, ok. Y aquí así. El eje de x. X menos x, y menos y. Ok. Cuando x es igual a... Otra vez tendríamos que usar función trigonométrica, por lo tanto tendríamos que estar usando grados o pi radianes. Pensemos en pi radianes. Cuando x es igual a 1, ¿cuál es el seno de 1? Ok, entre 1 será 0.84. ¿Sí? Ok. 0.84 estaría por acá, vamos a decir. Con x igual a 1. Acá sería por acá. Si obtenemos el valor negativo, también va a estar por acá. Podemos encontrar valores mayores de 1, de 1 pi radian o de menos 1 pi radian, y vamos a encontrar que la función baja y luego sube. Aquí bajaría y luego subiría, y lo que veríamos sería que la amplitud, a diferencia de lo que tenemos aquí, conforme aumenta el valor de x, la amplitud va aumentando. En este caso va aumentando el valor absoluto, siendo positivo o negativo. En este caso va haciendo esto. La amplitud va disminuyendo. Y acá lo opuesto. Bueno, más bien en valores negativos de x, pero también va disminuyendo. ¿Qué sucede cuando x tiende al 0 en x? ¿Cuál es el seno de 0? No, el seno de 0 es 0. Sí, el seno de 0 es 0. El coseno es 1. El seno de 0 es 0. Pero no lo calculemos en 0, calculémoslo en punto 1. ¿Cuál es el seno de punto 1? A ver, cuando x, ¿cuándo va a ser y? Cuando x es 0.1, ¿cuánto es y? 0.09. 0.9. Se acerca a punto 1. Cuando x es igual a 0.01. Pero ya creo que lo dividiste entre x, no nada más el seno de x. Si por eso no aquí. No. Sí va a ser decimal. Cuando x es igual a 1, es seno de 1, pero de punto 1, seno de punto 1 entre punto 1. ¿Cuánto es? 0.99.
0.99. Cuando x igual a 0.01, seno de 0.01 entre 0.01, ¿cuánto es? ¿Cuánto dio? 0.999. Si lo calculamos para 0.001, se va a estar acercando a, vamos a poner aquí sería 1, aquí sería más 1. Tendería a acercarse para acá, pero es una onda, no una línea recta, es una onda. Tiende a hacer esto. En valores negativos, si x fuera menos 0.1, menos 0.01, menos 0.0001, tendríamos el otro lado. Pero, cuando x es igual a 0, entonces aquí no podemos calcular. Por eso decimos que para esta función el límite de el seno de x entre x cuando x tiende, como en aquella de allá, como en esta, ¿dónde está? Acá está. Cuando x tiende a 0, el valor de no definible en y es 1. Pero tenemos dos casos. Entonces, aquí lo que tenemos es una función en la cual el valor de la amplitud es una función de onda sinusoidal, donde la frecuencia se mantiene constante y va cambiando la amplitud, aumentando cuando aumenta x, acercándose a 0 cuando llega a 0, pero el 0 no está definido. Hay un límite para esta función cuando x tiende a 0, es 0, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Ya es un solo límite, desde la izquierda y desde la derecha. Se dibuja una parábola positiva y una parábola negativa. Lo que nos queda aquí, esta función que queda de onda, esta función sinusoidal que está en medio de dos parábolas, queda como el jamón del sándwich, donde los panes son dos parábolas y el jamón es una función trigonométrica sinusoidal. Aquí lo que tenemos es una función donde al aumentar el valor de x, la amplitud disminuye. Aquí a tiende a 0. A esto le llamamos atenuación. Mientras que a esta le llamamos ampliación. Aquí tendremos como la a tiende a infinito, esto es una amplificación, perdón. Amplificación. Cuando x tiende a infinito. Mientras que en esta, cuando x tiende a infinito, lo que tenemos es una atenuación, tanto a más infinito como a menos infinito. En la anterior, en esta, lo que tenemos es una amplificación cuando x tiende a infinito, y cuando x tiende a menos infinito tenemos el mismo fenómeno de amplificación. Y estos tipos de funciones periódicas de tipo trigonométrico solemos observarlas en algunos fenómenos biológicos como algunos fenómenos acústicos. En otros, lo que varía, la variable no está asociada al coeficiente de que multiplica la función trigonométrica o la amplitud, sino en algunos casos cuando la variable está en el coeficiente de la frecuencia.
Entonces ahí lo que tendríamos sería un cambio en la frecuencia, un cambio en el tono de la onda. Y estos serían casos de límites en funciones racionales. Debemos ser razonables en cuanto a lo que estamos viendo, cuál es el orden de la función, el orden de función de las funciones en el numerador y el denominador, cuál es la relación entre ellas, si el numerador es mayor que el denominador, si el numerador es menor que el denominador, o si son iguales, y es de los límites en funciones trigonométricas. Y con eso terminamos nuestra unidad temática del programa de matemáticas sobre límites de funciones. Estaremos viendo a partir de la próxima semana ya la última parte del curso, que serán las sucesiones